Buenas noches. Mi nombre es Samantha Carolina Coloma Valenzuela. Voy a hablar sobre cuáles son los retos de la sociología del derecho en Ecuador en el plano investigativo. Primero, como introducción del tema. ¿Qué es la sociología jurídica? La sociología jurídica es un área que estudia de manera profunda la relación entre el derecho y nuestra sociedad. Veo muy importante el tema, porque se propone entender que las normas jurídicas no son solo escrituras, sino que también se enfocan en las consecuencias que puede traer en los grupos, sea cual sea el tamaño del grupo. En mi material de apoyo en la guía didáctica, entendí que al existir una sociología del derecho ecuatoriano, es necesario reflexionar y entender la relación de igualdad social, proceso de inclusión y el de exclusión de grupos. Siento que con esto la sociología nos hace aventurar a estudiar el derecho de manera mucho más empática, viendo los efectos y consecuencias que puede traer algunas normas jurídicas a nuestra sociedad. Al hablar de Ecuador y la sociología, no podemos olvidar de las diferentes mentes que hablaron y analizaron del tema. Entre ellos tenemos a Pedro Jaramillo Alvarado, a Jorge Hugo Rendel y a Agustín Cueva. Cada uno de ellos son pilares en todo lo que tiene que ver con la sociología jurídica del Ecuador y representan cómo era la evolución y cómo veían a la ley, cómo estudiaban para poder descubrir parte de nuestra sociedad, de nuestra realidad. Primero tenemos a Pío Jaramillo, que nació en Loja en 1884 y murió en 1968. Fue uno de los más destacados, porque habló con pruebas de cómo eran excluidos los indígenas de las leyes. Él creó una obra importante para la sociología sobre los indígenas, que era llamada El Indio Ecuatoriano. Luego tenemos a Jorge Hugo Rengel, que nació en Loja en 1913 y murió en 1999. Habló de cómo el entorno de nuestra sociedad puede conducir a alguien al delito. Y en aquellas épocas, rompiendo la idea que se tenía, que la gente pensaba que las personas nacían siendo criminales de manera natural. Aunque ahora sabemos que es un tema más complejo, ya que abarca desde lo psicológico, el entorno en el que vivimos, o si tuvimos algún daño cerebral o problema en el mismo. Y por último, y no menos importante, tenemos a Agustín Cueva, que nació en Ibarra en 1937 y murió en 1992. Él se encargó de comprender y hablar sobre cómo el capitalismo afectó a América Latina y el subdesarrollo que quedó. Ahora, en este caso, ¿cuáles son los problemas que estudia la sociología jurídica? Como vemos en mi diapositiva, este área no solo se encarga de estar encerrada leyendo normas o reglas, sino que su lugar de estudio son las calles y su objetivo al que tienen que estudiar son a las personas. La sociología estudia tres grandes problemas en nuestro país. El Ecuador, primero, cómo verificar si las leyes son eficaces para la vida diaria o si se deben quedar solo escritas. Segundo, también tenemos que puede ser por algún conflicto social. La sociología se encarga de entender por qué aparecen las protestas, por alguna tensión o reclamos de diferentes grupos. Y tercero, o que exista alguna desigualdad en la ley. Se debe hacer una investigación por cómo afectan las leyes a distintos grupos, como por ejemplo indígenas, afroamericanos, trabajadores o de sectores vulnerables. Y buscan que dejen las leyes de excluir a las minorías. Ahora tenemos los retos investigativos.
Sus principales retos de investigación están muy unidos al estudio de la desigualdad social y a la evolución e impacto de las normas. Todo esto en una búsqueda bastante continua por lograr una sociedad mucho más equilibrada e inclusiva. Y por último, y no menos importante, la conclusión. Sin la sociología del derecho no podríamos comprender la verdadera realidad en la que nosotros vivimos, como los ecuatorianos o otros países. Por eso es tan importante en nuestras vidas. Gracias.